Hay historias que todos conocen, amores que se vuelven noticia y rupturas que se transforman en entretenimiento global. Pero hay otras historias que se cuentan en susurros, en miradas, en silencios incómodos. Historias que no aparecen en titulares directos, pero que están ahí, latiendo detrás de cada publicación, de cada canción, de cada gesto aparentemente inocente. Y una de esas historias es precisamente la posible rivalidad oculta entre dos mujeres que han marcado el entretenimiento latino, Casu y Belinda. No importa cuánto se intente ocultar o disfrazar de casualidad, la verdad es que cada movimiento, cada coincidencia y cada reacción del público ha ido encendiendo un fuego que no se apaga. Y ese fuego, poco a poco, ha convertido este tema en uno de los más comentados, más especulados y más analizados del mundo del espectáculo. Porque, aunque nadie lo diga abiertamente, una pregunta está en el aire desde hace mucho tiempo: ¿existe realmente una tensión silenciosa entre Casu y Belinda? Una rivalidad profunda que inició sin que ellas lo buscaran, pero que terminó por abarcar titulares, fandoms y hasta decisiones personales. Y si todavía hay dudas, basta con repasar la secuencia de eventos. Basta con ver cómo las historias se cruzan, cómo las fechas encajan, cómo Internet reaccionó y cómo cada una pareció moverse estratégicamente, incluso cuando aseguraban que no estaba pasando nada. Basta con observar cómo la figura de Christian Noro se convirtió en el epicentro de dos mundos que nunca pensaron colisionar, pero que terminaron enfrentándose en plena opinión pública. Aquí no estamos hablando solo de un triángulo mediático. No. Estamos hablando de identidad, de estilo, de imagen, de posicionamiento y hasta de territorio emocional. Porque Casu y Belinda no podrían ser más distintas y a la vez no podrían estar más conectadas por una cadena de eventos que las puso una frente a la otra sin que ellas lo pidieran. Pero dejemos algo claro desde el inicio: esta historia no se explica con titulares rápidos. Esta historia necesita contexto, necesita tiempo y necesita entender cada capítulo para comprender por qué este tema sigue vivo, por qué sigue provocando debate y por qué tantos aseguran que esta rivalidad no solo existió, sino que podría seguir creciendo incluso hoy. Y antes de que avancemos, te recomiendo quedarte hasta el final porque esta historia se vuelve más polémica con cada detalle que revelamos. Además, si disfrutas este tipo de contenido y quieres seguir enterándote de los secretos, los conflictos y los movimientos inesperados del entretenimiento latino, puedes suscribirte al canal en cualquier momento. Continuamos. El primer capítulo de esta tensión no empieza con una pelea directa ni con declaraciones explosivas. Comienza con el amor público y mediático entre Belinda y Nodal, un romance que parecía perfecto, casi de fantasía, construido bajo los reflectores y alimentado por gestos que se transformaban en trending topics. Todos lo recuerdan: las joyas, los tatuajes, las canciones dedicadas, las promesas que parecían eternas. Un romance demasiado grande para pasar desapercibido, y demasiado poderoso para que, una vez terminado, no dejara heridas visibles. Esa relación, tan intensa como fugaz, marcó un antes y un después. No solo para Belinda y Nodal, sino para toda la narrativa mediática que se formó alrededor. Porque cuando algo tan público termina de forma tan sorpresiva, inevitablemente deja un vacío que alguien más va a llenar. Y ese alguien fue Casu. Casu entró en la ecuación sin buscar protagonismo, con un estilo completamente opuesto al de Belinda, con una vibra más auténtica, más cruda, más callejera. Mientras Belinda representaba la figura glamorosa, europea, casi de princesa pop, Casu representaba la fuerza urbana, la estética alternativa, lo underground. Dos mundos distintos unidos por la misma persona. Y ahí, justo ahí, nació el contraste que despertó la imaginación del público. Porque cuando una historia termina y otra inicia demasiado rápido, y además con figuras tan distintas, la comparación es inevitable. El público empezó a tomar bandos. Algunos defendían a Belinda como la pareja original, la historia que no debía terminar. Otros celebraban la llegada de Casu como la mujer que devolvió a Nodal a su esencia más libre. Y en medio de esa batalla emocional entre fandoms, se empezó a construir una rivalidad que, aunque silenciosa, crecía con cada publicación.
Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando las indirectas empezaron a aparecer. Cuando los seguidores notaron que ciertas letras, ciertas frases y ciertos gestos parecían estar cargados de mensajes ocultos. ¿Eran casualidades? ¿Eran coincidencias? ¿O eran piezas de un rompecabezas emocional mucho más profundo? Es aquí donde la historia empieza a tomar fuerza real. Porque no se necesita que una rivalidad sea declarada para que exista. A veces basta con la atención del público, con las interpretaciones, con las comparaciones constantes. Y tanto Belinda como Casu lo sintieron. Lo vivieron. Y de una forma u otra, reaccionaron. Pero lo más sorprendente de todo es que, conforme avanzaba esta narrativa mediática, más señales aparecían. Señales que ahora veremos una por una. Señales que explican por qué esta rivalidad jamás ha sido casualidad. Y si creías que esto ya era polémico, lo que viene es aún más intenso. Para entender por qué esta supuesta rivalidad no solo tomó fuerza, sino que se convirtió en un tema recurrente dentro del público latino, hay que analizar cada movimiento que ocurrió después de la ruptura entre Belinda y Nodal. Porque no fue una ruptura silenciosa. No fue un cierre discreto. Fue una separación llena de comentarios, especulaciones y acusaciones indirectas que dejaron una huella colectiva. Una de las claves está en cómo reaccionó el entorno. Mientras Belinda optaba por un silencio elegante, casi estratégico, las redes estallaban con chistes, teorías y comparaciones. Un silencio que para muchos no fue casualidad. Para los fans más atentos, ese silencio fue un mensaje en sí mismo. Y como suele ocurrir en el entretenimiento, cuando una figura tan grande como ella calla, todos empiezan a interpretar. Cada gesto que no hacía parecía hablar más que cualquier declaración. Por otro lado, la entrada de Casu a esta ecuación fue casi cinematográfica. No hubo anuncios grandiosos, no hubo una presentación formal, simplemente empezaron a aparecer juntos. Todo parecía casual, pero casual no era. Los fanáticos lo detectaron de inmediato. Las miradas, los gestos, la energía entre ellos. Había química, sí, pero también había un peso detrás, el peso de ser la nueva pareja después de un romance tan mediático como el que Nodal tuvo con Belinda. Y cuando el público siente ese peso, inevitablemente lo proyecta. Es ahí donde la narrativa comienza a formarse sin que ninguna de las dos haga absolutamente nada. Internet hace el trabajo. Los comentarios se multiplican. Los fans comparan. Los titulares se dividen. Y en esa guerra silenciosa entre dos fandoms gigantes se siembra la semilla de la rivalidad. Pero las cosas no quedaron ahí. El siguiente capítulo se dio cuando la gente empezó a notar ciertos paralelismos. Canciones que parecían responder a situaciones anteriores. Frases que algunos interpretaron como indirectas disfrazadas. Momentos en los que los fans juraban que algo no era coincidencia. Y aunque ningún artista confirmó nada directamente, la especulación se volvió parte del espectáculo. Hay quienes aseguran que Belinda, al ver cómo avanzaba la relación entre Nodal y Casu, comenzó a mostrar una faceta mucho más enfocada en su carrera, como si quisiera enviar un mensaje claro, que seguía siendo relevante, poderosa y artística por mérito propio. Y aunque esto podría ser simplemente una decisión profesional, muchos lo interpretaron como una forma elegante de marcar territorio en la industria. Por otro lado, Casu, que siempre había tenido una estética propia muy definida, empezó a ser analizada con lupa. Cada cambio de look, cada aparición pública, cada mensaje en redes. Probablemente ella jamás buscó entrar en comparaciones, pero era inevitable, el público quería una nueva protagonista y ella lo sabía. Y a pesar de no entrar en conflictos directos, su crecimiento personal y profesional se convertía en una respuesta silenciosa pero contundente. Al final, todo queda claro, no hacen falta declaraciones directas ni confrontaciones abiertas para que una historia se convierta en leyenda dentro del entretenimiento latino. Las miradas, los silencios, los cambios, las decisiones y hasta lo que nunca se dice son piezas de un rompecabezas que el público sigue armando, una y otra vez.
Porque esta rivalidad silenciosa entre Casu y Belinda no es solo un tema, es un fenómeno. Y pase lo que pase de aquí en adelante, una cosa es segura, sus nombres seguirán conectados en la conversación pública, aunque ellas jamás lo mencionen. Si llegaste hasta este punto, ya sabes que en este canal no nos quedamos en la superficie. Aquí analizamos lo que otros no se atreven a decir y conectamos los puntos que muchos prefieren ignorar. Así que si te gustan estas historias intensas, profundas y llenas de giros inesperados, te invito a seguir explorando con nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por apoyar el contenido y gracias por ser parte de Locura Trend. Nos vemos en el próximo video, donde seguramente habrá otra verdad oculta que revelar.